Revista Libero. Calma, es fútbol. Un podcast de Javier Aznar y Enrique Ballester para la revista Libero. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Que estoy pensando ¿por qué tanta gente confunde la Rosaleda con la Romareda? ¿Por qué tanta gente también, quizás los mismos, van a tomar el vermú los domingos con una gorra puesta? Esto está pasando mucho. ¿Y por qué, Javier, tantos entrenadores dicen aprieta en lugar de aprieta? Es mi batalla personal lo de aprieta, ¿eh? Es que Además, lo veo más que tiene un efecto contagio en retransmisiones y en comentarios de todo tipo. Sí. Me pone muy cardíaco, efectivamente, Enrique. Por fin das voz a una preocupación mía real. Es que me he acordado esta mañana que he ido no a ver a un partido de mi hijo, porque mi hijo jugó el sábado, sino que mi hijo quería ver a unos amigos suyos del colegio que jugaban cerca de casa, y hemos ido. Y en el partido contiguo he escuchado un aprieta, y digo, esto es de Javier. Todo eso tengo que hacer visible otra vez esta reivindicación de Javier, porque se empiezan por los pequeños detalles y se acaba deteriorando, ¿no?, la convivencia. No, vivimos en una sociedad, Enrique, ya lo sabes. Y se empiezan las primeras gritas en esos pequeños asuntos. Y lo de la Romareda y la Rosaleda es verdad también, ¿eh? Nunca habrá pensar. También es bastante común y un poco molesto lo de el Santander o el Bilbao. Lo del Bilbao es doloroso de escuchar, ¿eh? Y es también, gente del fútbol lo dice, no es que sea uno que no es aficionado al fútbol, no. Hay gente profesional de ahí que dicen el Bilbao en petit comité, Enrique, y no puede ser tampoco. Sí. Hombre, yo creo que algunos lo dicen un poco para molestar. Efectivamente. Quizá, ¿no? No creas, ¿eh? ¿No? Otro día lo escuché en la radio, el Bilbao, tú. El Bilbao, ¿eh? Cágate, el Bilbao. Antes también, esto lo decía... ¿Quién decía esto? Algún locutor antiguo de radio comentaba que antes de que apareciera el Super Depor, la gente decía bastante el Coruña, ¿no? No sé si esto tenía... Pepe Domingo Castaño decía esto, puede ser, que lo dijera. Y los, por ejemplo, en Santander, cuando la gente decía el Santander, la gente se enfadaba mucho, con razón, pero que en el fondo también están diciendo el nombre de tu ciudad, ¿no? Que tampoco, si lo piensas fríamente, tampoco debería enfadarte, en teoría, ¿eh? Yo entiendo el Huelva. El Huelva, sí, el Huelva. Sí. Pues el Santander acaba de ganar al Coruña. En Coruña. Está ahí casi en primera división, ¿eh? O sea, puede ser un buen momento para... La verdad es que es bonito el escudo del Racing, ¿eh? Lo estoy viendo que está hablando Pello Canales. Muy bonito. Y es que ese balón zipizape que llamo yo, ¿no? Sí, también el de la Real Sociedad también lo tiene. Sí. Y otros muchos, claro. Y el Barça también, pero no me niego a decirlo. Pero es curioso que actualizan muchos escudos, pero no actualizan los balones. O sea, no ponen el balón de la liga de ese año, ¿no? El mejor balón de la liga, Enrique, a lo mejor es una cuestión generacional, pero la belleza de ese Nike blanco entero con solo el símbolo de Nike en negro era maravilloso ese balón, ¿eh? No sé, ¿eh? Yo soy de Adidas. Yo soy del Cuestra o del Etrusco en su defecto. Sí, yo también era muy de esos balones, pero... No sé si... Claro, es que no sé si entonces fueron balones oficiales de la liga como tales o simplemente la liga adoptaba el balón del anterior mundial, ¿no? No sé si el concepto balón oficial existía en esos años. No sé. No me acuerdo. No sé. Pero madre mía,
el Santander va a subir a primera, ¿eh? No sé si tú... Es que es asqueroso, ¿eh? Cuando lo dices, aunque sea Sí. de broma, me da como urticaria. Ya Sí. me he enemistado esta semana con una afición de segunda división, que luego te contaré, Javier. O sea, no quiero Te has movidas con... enemistado, Enrique, pero si... No sé cómo explicarte. Tú No. eres... Realmente yo no he hecho nada. O sea, ha sido culpa de la revista Libero. O sea, la revista Libero que amablemente, ¿no? Alberga este podcast, Calma, es fútbol, donde escribimos regularmente, tú y yo. Pues en la última revista escribí, te lo cuento ahora ya, ¿no? Porque total ya ha empezado. Escribí un artículo sobre el Cádiz, ¿no? Indirectamente, o directamente. O sea, yo lo que contaba ahí un poco era que el Cádiz se podría decir que es un poco el equipo simpático de España, Javier. Sí, empiezas ya, sí. No, durante mucho tiempo yo crecí escuchando esto un poco Michael Robinson, ¿no? Alfredo Relaño, el día después, ¿no? Que es verdad que es gracioso, ¿no? El Cádiz, pero yo tenía un trauma con el Cádiz, uno de mis múltiples traumas, que Ya me acuerdo, sí. el Castellón, que a diferencia del Santander, pues hoy ha metido un gol en un córner y se lo han anulado y por eso no ha ganado, pero ese es otro tema, Javier. Pues el Castellón bajó a segunda en 1991 y aún no hemos vuelto, porque el Cádiz ganó un partido remontando al final al Zaragoza, ¿recuerdas? Que marcó un joven Kiko Narváez y claro, a mí pues yo le cogí un poco de manía al Cádiz, ¿no? Entonces cuento un poco todo eso en el artículo que ha compartido Libero en redes sociales o en Instagram con algunas frases, no diré yo que sacadas de contexto, ¿no? Sí, te entiendo. Porque al final del artículo yo cierro el artículo diciendo que ya es momento de pasar página, ¿no? Que el pobre Cádiz, ¿no? La que está cobrando sin haberme hecho nada a mí realmente, ¿no? Y Ya. si estuve a punto de comprar una camiseta a mi hijo el verano pasado que fuimos a Cádiz, Javier, ¿te acuerdas? Yo la compré, tú no. Tú a tu sobrino, pero yo a mi hijo me lo pensé al final, en la última hora casi, ¿no? Es lamentable eso, es como el hombre que casi conoció a Michi Panero, el padre que casi compró una camiseta del Cádiz a su hijo del Castellón. Pero que no tengo nada contra el Cádiz. O sea, no recuerdo muy bien cómo acababa el artículo, la verdad. Yo soy como la gente que opina, que es que la gente en los comentarios ponía alguna ahí que siga mamando, algo así, a mamar, no sé qué. Es terrible. A mí me ocurre también con Libero, que me parece bien, que yo publiqué un artículo sobre jugadores que en su día denosté o por prejuicios tontos, por manías personales, un poco lo que dices tú, por fobias absurdas, por todo tipo de... que es el fútbol, ¿no? Muchas veces te influye además a veces la opinión de con quién estás viendo el fútbol, cuando eres niño o lo que sea. Y yo tenía varios jugadores que en su momento quizá no aprecié o no disfruté para lo bueno que eran, ¿no? O que me dejaba llevar por las modas del momento o lo que fuera. Y entonces era una especie de acto de justicia hacia ellos, ¿no? Ese artículo. Entonces el Libero también los colgó en Instagram y pues yo decía jugadores que, pues por ejemplo, Bergkamp, ¿no? Que Bergkamp era un jugador que entre que eliminó a esa Argentina en el Mundial del 98 con un golazo, que a mí iba a muerte con esa Argentina, que era la que había eliminado a Inglaterra y todo esto, y me dolió ese gol tremendamente. Y que luego pues yo pensaba que a lo mejor al no haber triunfado en el Inter, que era un poco jugador blandito o lo que fuera, o que luego tenía el miedo a volar en aviones y que parecía como una excentricidad y todo esto. Y que piensas que va a haber más jugadores parecidos a Bergkamp, pero luego resulta que en los últimos 30 años pues nadie hacía esos controles tan espectaculares. Entonces yo, en vez de... O sea, le estaba alabando el artículo, pero la gente enfadadísima conmigo por no valorar a Bergkamp en su momento. Un niño de 13 años o de 12 años. O también hablaba de Zucker, por ejemplo, que Zucker era un jugador que en el Madrid pues tenía algo de fama de vago o algo así, que quizá no se le valoró con justicia para luego
lo bueno que era con Croacia y que pues yo quizá en esto que de aficionado pues no lo valoré del todo y entonces era una lista de jugadores así, ¿no? Y la gente echándome, o sea, enfadadísima conmigo. Digo, pero si lo que estoy haciendo es precisamente ahora, años después, pero que todo el mundo tendrá errores de estos, ¿no? Digo yo. Si no tiene gracia el artículo. Si tengo que decir que yo no veía que era bueno un jugador que luego fracasó, el artículo se acaba, ¿no? La gracia es no valorar a jugadores que luego eran excepcionales realmente, ¿no? Pero bueno, la gente a veces no pilla las... Ya. Pero claro, tú incluso con tu buena fe piensas que la gente que te decía eso había leído el artículo completo, ¿no? Porque yo el primero, yo a veces aquí te traigo temas a comentar que he leído un titular por ahí, ¿no? Y ni siquiera entro a la noticia, ¿no? Para ver lo que pone, ¿no? Pues eso pasa. Sí, claro. Quiero recordar que hasta en el artículo puse que si tuve un amigo de Erasmus que era de Cádiz, que era me caía bien, que me caía bien. Pero también pasa con los podcasts, también del mismo modo, que la gente a veces sube a Instagram un extracto de apenas 30 segundos y se ha llegado a ese comentario, a ese momento, de una forma determinada y está metido dentro de una conversación que si la sacas de contexto, pues la gente a lo mejor se enfada o lo interpreta mal, o no pilla todo de dónde viene o hacia dónde va la conversación. Si nos hicieran un out of context a nosotros, igual no dormíamos tan tranquilos. No, ya te digo yo que no. Javier. Pero bueno, ha habido partidos este fin de semana, pese a la lluvia, pese al viento, el fútbol se ha abierto camino, ¿no? Y bueno, ganó el Madrid en la Cerámica, el Villarreal, ha ganado el Barça el domingo, ha recuperado el liderato después de ganar al Real Oviedo. Y más partidos que no voy a comentar, ¿no? Porque son muchos. La gente tiene sus aplicaciones de resultados, ¿no? Las que se puede fiar. Y más que de nosotros. Y no sé de qué quieres que hablemos primero. No sé si... Viste al Madrid, pues seguro, ¿no? También podemos hablar del efecto Mataracho, ¿no? Hombre, aquí lo avisamos antes que nadie. 13 de 15 puntos en Liga, creo. Va. Sí. Es probable que no confiáramos del todo, ¿no? Por esa biografía un poco de estos de los inventores del fútbol alemanes, ¿no? De nuevo cuño, pero yo solo recuerdo que hablamos de que era muy alto, que estudió matemáticas y que renunció a un trabajo de verdad en la banca inversión por el fútbol y está jugando la Real, se ha quedado con 10, aún así ha ganado. Sí, toda la segunda parte. Sí. Y es que tal y como está la liga, lo está pasando, ya están pensando en Europa. Y luego que está revitalizando a jugadores que estaban directamente apartados, como Susic que me gustaba a mí, que también es un poco grandote, me gustaba. Odriozola también. Turrientes, que está jugando mejor. Esto me lo has dicho para que yo diga... No puedes decirlo. Cada vez que citemos a Turrientes no puedes decir Turrientes circulares en el tiempo, Enrique. Tienes que pararlo. Hoy lo han quitado el descanso, ¿no? Cuando te quitan el descanso es como una turriente circular en el tiempo, un poco, ¿no? Que entras, se acaba el tiempo, sales al vestuario y no vuelves a salir. Y lo está haciendo. Hoy se lesionó Takekubo, por lo visto se ha ido a Japón. Se quedó tieso, además, contra el Barça. No estaba Sergio Gómez, que a mí me gusta bastante Sergio Gómez. Y mira, pues es que lo que te decía, que está la liga ahí, se ha puesto a 5 puntos del Betis, la Real. Efecto Mataracho, que tiene como nombre efervescente incluso, en tu boca hace así Mataracho, como petasetas, así como algo que va hacia arriba el equipo. Como hay varios equipos así, ¿no? Estamos viendo al Málaga, que lo hemos comentado fuera de micro, que de repente ha hecho 6 o 7 victorias seguidas con el nuevo entrenador, con Funes, creo que se llama. El Manchester United de Carrick, ¿no? Que ha empezado también
ha ganado al City y al Arsenal de repente, después de que hayan echado a Morim. Y el Madrid de Arbeloa también de repente la gente empieza a venirse muy arriba, diciendo que el Madrid está muy vivo. Entonces, efecto revitalizante de algunos entrenadores de aquí y de allá, Enrique. Sí, esto va un poco, nos deja un poco mal a los que estamos en contra de los cambios, por lo general, ¿no? Si por mí fuera, o sea, por mi mentalidad respecto al fútbol, el cargo de entrenador sería prácticamente una posición, ¿no? Que tú, ¿no? A mí me gustan esas historias de entrenadores del baloncesto universitario, ¿no? En Estados Unidos, que nadie cuestiona para nada, el coach, ¿no? Que lleva ahí a lo mejor 50 años maltratando mentalmente, ¿no? Sí, y quizá físicamente. Duke, con el coach que sí. Bueno, eso no sé, eso no quiero personalizar mi acusación en nadie, pero... Mítico Bobby Knight. Sí, pero eso que dices, pues, ¿quién es el entrenador? ¿No? O sea, que el entrenador es el entrenador, ¿no? Ya está, pues hasta que se jubile, ¿no? Como el conserje del colegio, pues el entrenador, ¿no? Un poco, no sé. Esto ya no volverá. Pero hay entrenadores que de repente, lo que te decía antes, que pues quizá vienen sin tantas cosas heredadas. A veces hay entrenadores como de transición. Estoy pensando en Sergio Francisco, ¿no? Que de repente pues recoge un poco el guante de Imanol y parece jugadores con un rol parecido y de repente llega a Matarazzo, quizás sin tanta cosa detrás de la Real Sociedad, pues como hizo también Flick, ¿no? Que a veces está muy bien tener entrenados de la casa y todo esto, pero a veces el que venga alguien de fuera de repente así un poco inesperado, pues sí, también ventila un poco la casa, ¿no? De algún modo. Tú recomiendas no aprender el idioma, ¿no? Sí, es lo que digo. Yo creo que es el gran éxito de Flick, tal y como llegaba al Barça, a ese Barça en horas bajas, con una situación que se había complicado con Xavi y compañía. De repente llega Flick con un perfil bajo, sin tener ni idea del idioma. Y para mí es de los mejores, hoy lo pensaba, no sé por qué, para mí creo que es de los entrenadores mejores de la década en cuanto a coger un proyecto que estaba muerto, estaba agotado, estaba en horas bajas también, incluso por el tema institucional, por todo, y cómo le ha dado la vuelta y cómo ha cambiado a jugadores la carrera. Te estoy hablando por supuesto, de Jong, te hablo de Rafinha, te hablo de Eric García, que era un jugador prácticamente defenestrado, que había sido incluso mofa por estar en la selección jugando central y ahora es un jugador que te vale de centrocampista, de central, de lateral y creo que tiene mucho mérito Flick. Y parte de eso yo creo que es la paz mental que te da el llegar y no entender nada de lo que te dice el entorno, ¿no? El entorno a veces tóxico que se habla. Sí, hoy se ha mojado, ¿eh? Se ha mojado Hansi Flick. No, y se moja Flick, ¿eh? No, digo porque ha llovido. Ah, vale. Ha empezado a llover un montón en Barcelona, en el Camp Nou, granizo. Y como nadie me hace caso, Javier, que yo aquí ya propuse seguramente en otro fin de semana lluvioso que con los 8.000 asistentes que tienen los entrenadores, no haya ninguno que sea asistente climático o meteorológico, mejor dicho, y que si llueve se ponga con un paraguas al lado, como un caddy de golf, ¿no? Sí. Al lado de Flick, yo no entiendo esto. O sea, estamos hablando de organizaciones que mueven miles de millones al año y se arriesgan a un catarro tontísimo del entrenador por no pagarme a mí el salario mínimo y sujetar un paraguas, que yo estaría encantado con eso. Me retiro. Pues se ha mojado, Javier, porque también el Barça ha fichado muchos jugadores, pero no a un fichaje que hizo el Real Madrid con muchas críticas y que hoy le hubiese venido bien. ¿Sabes de quién estoy hablando? No, ¿de quién? De Doña Cubierta Retráctil. Sí. Cubierta Retráctil, porque es que no solo se ha mojado Hansi Flick,
ha circulado algún vídeo por ahí de la zona de prensa del Camp Nou y aquello era, claro, y el palco también, la puerta se ha mojado también en el palco. Es que no todavía está en obras el estadio y... pero sí, yo creo que por menos se ha ido a Cibeles 1, ¿eh? Yo me iría a Cibeles hoy, esta noche, a celebrar esto. Pero igual, Cubierta retráctil 1, Barça 0. en pleno siglo, ¿no? En pleno siglo XXI, en pleno 2026, que pasen estas cosas todavía. Es que en Zaragoza también ha llovido en el Ibercaja Stadium, ¿no? que está de obras la Romareda, y hacía sobre todo mucho viento. Creo que debía ser el cierzo, ¿no? El famoso viento de Zaragoza, y durante un momento se ha interrumpido el partido porque, por lo visto, han dicho en la televisión, ha volado una mesa. O sea, ha volado una mesa por la grada y no sé si han tenido que atender a alguien de la grada. Es que, o sea, realmente, ¿qué tiene que pasar para... El viento es lo más molesto para jugar al fútbol, lo hemos dicho alguna vez, y ha habido unos minutos de partido ahí al principio que digo, ¿qué tiene que pasar para que se suspenda un partido por el viento? Cuando estaba claramente condicionando el juego y poniendo en riesgo a la gente, Javier, aquí. No sé. La cubierta retráctil también funciona contra el viento, que eso se valora poco. Sí, pero vaya, imagínate recibir un mesazo en claro. la grada de un campo de fútbol. No, es que yo que sería un gran técnico de prevención de riesgos laborales, siempre estoy anticipándome a la tragedia. O sea, eso es así. Y me gané el respeto de mi novia, Delia, ahora mujer, ¿de acuerdo? En un festival de Benicàssim. O sea, ella pensaría que yo soy idiota, con algunas sospechas fundadas. Y en un festival de Benicàssim que terminó suspendiéndose la jornada por el viento, estábamos ahí al lado de una caseta, de algo, ¿no? Como una especie de barra, caseta, que tenía un techo que estaba sujetado por una varilla, que yo digo, esto no va a aguantar, ¿no? Y estábamos ahí esperando y le dije, da un paso para atrás y vamos a esperar aquí, porque si cae, no cae en nuestra cabeza. Y efectivamente, cayó en la cabeza de otro que estaba delante, y se abrió la cabeza ahí. Y yo dijo, pensaría mi mujer, esta persona me puede ayudar en algún momento de la vida, ¿no? Hay método en su locura. Sí, porque siempre yo soy el exagerado, ¿no? De tener cuidado. Te conté hace poco, ¿no? Que fue mi hija al biopark con una gorra de un animal en la cabeza. Y yo dije, ¿pero cómo va con eso? Que algún animal salvaje la va a confundir con una avestruz y la puede atacar, ¿no? Que hay leones allí, ¿no? Pues esa persona soy yo. Yo suspendería el 80% de los partidos del fútbol, Javier, a la mínima. Me da mucha pereza. No, yo también. Yo pasarlo mal no va en mí. O sea, yo creo que sí, la lluvia tiene un poco de épica, incluso la dificultad añadida de un poquito de lluvia. Ahora, pues, estos días que hay partidos de NFL, de los playoffs, que hay mucha nieve, pues estéticamente hay mucha épica en esos partidos. Pero desde el sofá también. Un rato. Sí, por supuesto. Y desde el confortable sofá de mi casa, no yendo al estadio, que eso es terrible. Aparte, que pasa mucho, ¿no? Porque en España se juegan los partidos muy tarde, que dan eso es otra queja también recurrente. Es que qué bien se está. O sea, yo tengo amigos que han ido a la Romareda, ¿no? A Zaragoza, al Ibercaja Stadium, y me enviaban fotos o en algún grupo de WhatsApp. Y yo, cuando los veía allí, y creo que estaban felices, pero yo pensando, qué bien he hecho quedándome en casa, aquí en el sofá, ¿no? Debajo de una manta. En uno de los primeros programas de esta temporada, Javier, de Calma es Fútbol, cuando todavía utilizábamos a veces la sección Le pongo un 10, le puse un 10 al techo. ¿Recuerdas? Le puse un 10 al techo. Sí. Me he acordado ahí también. No sin razón. Claro, hubo gente que dijo un poco sobrevalorado el techo, ¿no? Para Ballester. Pero hoy, digo... ¿Quién se ría hoy del techo? Hoy de repente todo el mundo le pone un 10. Sí, claro. Le pongo un 10 al techo. O sea, qué bien se está, qué a gusto. Qué se está. Y también siempre me he preguntado, lo hacía estos días, que ha hecho muy malo, ¿qué sistemas tienen en los vestuarios
para el descanso, para entrar en calor. ¿Qué hacen? O sea, si tienen algo, aparte de cambiarse de ropa, digo, tienen que seguro que luego llega el típico listillo y inventa algo y todos se lo copian, pero digo, ¿qué harán para entrar en calor? ¿Se toman un caldito de huesos? Ya. ¿Qué hacen? ¿Se toman un café calentito de repente rápido, un espresso? ¿Qué hacen? Igual algún masaje, alguna crema de estas, ¿no? Sí, a lo mejor algo así, ¿no? Aparte de cambiarse de ropa, evidentemente, que será lo obvio, pero que en un cuarto de hora que tienes así rápido para un poco no quedarte frío y para no estar destemplado. O ¿Qué harán? te pegan cuatro hostias, ¿no? También hacen... Por favor, Enrique, el lenguaje. Sí, hoy es que vengo un poco girado. Y te ves un poco calentito, ¿no? Por el partido. Vengo un poco girado por los árbitros y no quiero hablar. O sea, no quiero... Podría ser peor, podría ser del Español, Enrique. Les pitaran un penalti en el descuento. Aquí tenemos muchos oyentes, demasiados, no sé por qué, además del Valencia, que los pobres están, yo no sé si es porque están en una situación dramática y se hacen notar más, pero el penalti fue un regalo caído del cielo para ellos. Sí, ¿no? Sobre todo porque además hay una falta previa, ¿no? Y es que está la zona baja. O sea, ganó el Valencia a última hora, ganó el Levante a última hora. Va a ser lo del descenso, va a ser tremendo. Salvo el Oviedo, que va a ser tremendo. Que en fin, que yo creo que están ya más... Sí, bueno, pero ganas un par de partidos y te enganchas ahí. Sí, pero el problema es que yo creo que no van en la dirección de mejora, ¿no? Y Almada creo que, que ha llegado y ha hecho algún cambio, pero ese cambio de Paunovic fue un sinsentido y todo esto. A ver cómo acaba en el mercado, ¿no? Pero el rayo de nuestro querido Íñigo va un poco hacia abajo y amarte con esta sensación de movidas continuas ahora con lo del no homenaje a Patesis, ¿no? Sí, que fue bastante movida. Y el césped, los jugadores abiertamente ya criticando el césped. No sé, muchas movidas, Javier. Es que te decía que no quiero construir ninguna teoría de la conspiración, ¿no? Con los arbitrajes, pero lo que está claro es que van a por los guapos. O sea, lo hemos visto con Xabi Alonso y quizá yo sea el siguiente, no lo sé. O sea, esto... la lista está así, yo creo, sí. Creo que ahora mismo es Xabi Alonso, Jacob Elordi y tú. Creo que es más o menos así la lista. Sí, ¿ese de qué equipo es? El que has dicho, ese. No me puedes salvar. Pero Javier, por cierto, ¿sabes cómo vi, hablando de manta, sofá? Es que este fin de semana no he trabajado. Este fin de semana ha sido ideal, ¿no? Y vi, ¿sabes cómo vi el Villarreal Real Madrid? Lo vi... Ahora es cuando me tienes que decir cómo lo viste, Enrique. Sí. ¿Cómo lo viste? Vi el segundo tiempo en la multicámara esta, que no hemos comentado, que es una de las novedades de la... ¿Con Daimiel? Sí, no por la multicámara que ya existía, ¿no? Creo que otros partidos pueden no sé si a streamers, ¿no? Y cosas así. Y lo vi con Daimiel y con Guille el segundo tiempo, que por lo... No había visto algún ratito, algún corte, porque normalmente, digo lo de esto de que no trabajaba, porque normalmente trabajo los fines de semana y el partido que ellos hacen suele ser el partido estrella de la jornada, que a mí pues me pilla trabajando, ¿no? Entonces, pues no había visto. Entonces vi el primer tiempo normal, digamos, y el segundo vi la multicámara y he de decir que me gustó. No sé si tú has visto algún No, partido. nunca lo he visto así. Nunca lo he visto... De esa manera. Multicámara es que no lo he visto en mi vida nunca. No, pues está... No. A ver, lo único que para mí sería perfecto si fuera igual, pero sin multicámara. O sea, quiero decir, porque lo que es el partido en la pantalla queda algo más pequeño, aunque sea la imagen principal. Luego en la parte izquierda hay como una columna donde van poniendo estadísticas o cosas del chat o cosas del partido. Está el campito ese del FIFA o del Pro con los puntitos de los jugadores. O sea, mi idea del infierno absolutamente me estás describiendo. Sí, o sea, no soporto
No soporto esto de estar viendo algo y que me empiezan a salir mensajes de gente de un chat. Sí, pero bueno. Me enferma eso, me enferma. Ahí, no puedo. Ahí puedes intentar no mirar. Luego hay una cámara que enfoca los banquillos. Uno de los dos banquillos van cambiando. Y alguna otra que de otra parte del juego, ¿no? Del juego. No, y la otra es también a Guille y a Daimiel, que los estás viendo todo el rato, ¿no? Entonces, claro, para mí yo pondría simplemente la imagen, esa opción la deberían trabajar. De estar escuchando a los dos, que van hablando de cosas del partido, o sea, no es una locución al uso. Y es verdad que, digamos que rebaja un poco el drama y la intensidad del fútbol, que ya sabes que yo estoy por eso, ¿no? En esta época de mi vida. Calma, es fútbol. Calma es fútbol. Y encima van diciendo historias. O sea, por ejemplo, contó una cosa Daimiel que, claro, como hacían en la NBA, ¿no? Que dije, esto se lo puedo contar a Javier y parece que me he currado algo, ¿no? Porque contó Daimiel que el padre de Moleiro, bueno, Moleiro, como todo el mundo sabe, es canario, es de Tenerife, y su padre es un médico cubano que vino a España y que era el médico del Tenerife, del club de fútbol, y se fue cuando su hijo fichó por Las Palmas. Esto que consideraba que no estaba bien, ¿no? Un poco, según explicó Daimiel. Que esto me parece algo interesante, ¿no? Y sobre todo abunda en mi idea, que ya dije con el padre de Estebao, o sea, el padre de Estebao ni siquiera se esperó a que fuera algo mayor, ¿no? De dejar de trabajar con cualquier excusa relativa a tus hijos, ¿no? O sea, que es algo que... Bueno, hoy he visto un trozo de conversación de Juan Román Riquelme que contaba que él realmente no quiso irse de Argentina, que además estuvo varios años jugando con un contrato de juvenil, cuando era presidente Macri de Boca Juniors, que dice que gana al Madrid la Intercontinental con un contrato de juvenil. Y dice que cuando cuando va a Europa, que su padre le dice que le avisa y dice, si vas a Europa no te voy a ir a ver nunca. Y se fue a Europa 5 años y no fue ni un partido. Y cuando volvió a Boca, dice su padre, ahora te iré a ver siempre. Y no se perdió ni un partido. Pero cómo le castigó con el ático de la indiferencia el padre de Riquelme a su hijo. Hay padres que de verdad, como tú lo sabrás, Enrique, tú vas a ver los partidos de los amigos de tu hijo. Es increíble. O sea, tú vas más allá en el amor hacia tu prole. O sea, tú sabes que toda excusa para comerme un bocadillo, ¿no? Ayuda, ¿no? Pero el padre de Riquelme, o sea, no iba a verlo en vivo, pero lo vería por la tele, por lo menos, ¿no? No lo sé, pero igual Riquelme no. hablaba como que decía, se acabó. Cuando fui a Europa estaba muerto para mi padre. ¿Sabes? Se acabó, ¿no? Se acabó. Y eso y jugó Champions, semifinales, todo esto. Sí. Sí. No, y cuando a lo mejor no jugaba mucho en el Barça o algo, imagina al padre diciéndole, ves, te lo dije, ¿no? Tenías que haberte quedado aquí, ¿no? No sé, Javier. Pero como te decía, el Barça ha ganado, ha vuelto a marcar Rafinha y he visto algo que igual te interesa. ¿Sabes quiénes son los 5 jugadores brasileños que más goles han metido con el Barça? Pregunta difícil, porque es verdad que hay jugadores brasileños que han dejado mucha huella en el Barça, pero han estado poco tiempo. Sí. El caso de Ronaldo Nazario, el caso de Romario. Jugadores brasileños que han marcado más goles con el Barça, ¿no? Rivaldo, entiendo. Sí, Rivaldo es el que más goles ha metido. 130, según he visto aquí en un tuit de Oriol Joé. Rafinha es el quinto, ¿vale? Y Rafinha es el quinto. Y ahí Ronaldinho estará por ahí también. Ronaldinho es el cuarto. Y más arriba, ahora mismo... yo te digo, hay uno
fácil y otro no tanto. Sonny Anderson, no. No, Sonny no. Unos Neymar. No. Unos Neymar. Bueno, claro, Neymar, sí, tonterías. Neymar. Vaya torrija. Y el otro es Evaristo. Evaristo, mítico delantero de los años 60, que jugó en el Barça y marcó muchos goles. El rey de la baraja. No, tampoco, no exactamente. Después jugó en el Real Madrid. El Real Madrid jugó menos, pero en el Barça metió... De hecho, creo que marca el gol que elimina al Real Madrid de Copa de Europa antes de la final de los palos de Berna del Barça, que pierde. Pues es un gol muy celebrado. Hay una foto mítica, me parece, él tirándose en plancha o algo así, de Evaristo. Un poco jugador olvidado, que luego me parece que fue entrenador de 1 millón de equipos, así como en Brasil toda la vida y demás. Javier, ¿qué te parece Evaristo? Que no, ya no hay delanteros llamados Evaristo, mucho menos brasileños. Si fuera... Ni Evaristos, ni Onésimos. Evaristo Stoikov, ¿no? Podría ser un poco. Evaristo Stoikov. Pero sí, Javier. ¿Sabes que me ha pasado también? He dicho que el fin de semana ha estado bien, ¿no? Porque he hecho muchas cosas. He ido hasta el cine, que hacía que no iba al cine con los niños ahí. Un montón de tiempo. ¿Qué fuiste a ver? Fuimos a ver Zootropolis 2. Fue la primera. La han ido a ver mis sobrinos el otro día. Un éxito. Y yo que estaba pensando ahí, fui a ver Zootropolis 1 con mi hija que ya pasa de mí, absolutamente, como del fútbol, más o menos, cuando era muy pequeña. Y luego he ido a ver Zootropolis 2 con mis otros 2 hijos. La primera vez que mi hijo número 3 iba al cine. Y como todo, como las casas de apuestas vaticinaban, duró 10 minutos viendo la película y para que dejara de molestar le pusimos el móvil sin audio y ahí se estuvo, ¿no? Él dijo, ¿para qué quiero una pantalla grande, ¿no? Si puedo estar en una pantalla pequeña. Cosas que pasan, Javier. Pero aunque ha ido muy bien el fin de semana, te digo que es inevitable, o sea, de alguna manera, que al final el domingo cae sobre ti. Esto no te pasa del estado mental del domingo por la noche, especialmente cuando tu equipo no gana, que es lo que ha pasado a mí, ¿no? O sea, cae la noche, tu equipo no ha ganado. Sí, pero yo tengo el podcast con Enrique Ballester. A mí eso me reconforta y me anima. Tú eres un privilegiado. Pero pues cuando enviemos el archivo para que lo edite, ¿no? Y lo mezcle Vicente Zamora, nuestro Vicente. En ese momento asoma el lunes con sus obligaciones, ¿no? Ahí al fondo. No es bonito, ¿no? Lo que se siente en ese momento, ¿no? Que luego no es para tanto el lunes, eso también pasa, ¿no? No es para tanto. Es peor el pensamiento del día siguiente que luego lo que pasa, ¿no? Que es algo que pasa también en los partidos de fútbol. Hablando con algún jugador alguna vez, que igual te ha pasado a ti también fuera del fútbol, ¿no? Cuando tienes algún acto importante, cosas así, que es peor el momento previo, que estás pensando esto cómo va a ser, cómo va a salir, a luego cuando empieza, que dices ya estoy aquí, ¿no? Estoy haciendo y no hay ningún problema. No era para tanto, ¿no? O sea, no era para tanto. Sí, la espera. De hecho, muchas veces lo he hablado con algún jugador que les consume los partidos que son muy tarde, partidos importantes, de los nervios, ¿no? Una final de Copa de Europa que se les hace eterna hasta las 9 de la noche, ¿no? Que es un desgaste, que es difícil descansar, que es difícil dormir, hay tanto ruido, hay tantas cosas, hay tanto follón, tanto compromiso, que llegan a veces agotados por la noche. Sí. Ahora la final va a ser a las 6 de la tarde, que yo creo que es un poco mejor para todos. ¿Qué dices? Yo estoy en contra de los cambios, ya lo sabes. No, ya lo sé, Enrique, pero a las 6 de la tarde un sábado, una final, creo que incluso también para... Yo también hablo como viajero habitual, ¿no? Final de Champions, ¿no? Al final es que era un infierno logístico. Irás a ver... Entonces, que a lo mejor no vuelvo en 15 años, pero... No, irás a ver el Barça-Arsenal, ¿no? De esta final. Barça-Atlético de Madrid. Barça-Atlético de Madrid. Pues bueno, si se da ese caso, Javier, de la final Barça-Atlético de Madrid,
No, pero es verdad que para las aficiones que es un castigo luego el regresar, los vuelos, el no sé qué. Y a veces, pues que una final sea un poco más temprano. Le da más épica. A las 6 a lo mejor es un poco exagerado. Podría ser a las 7, ¿no? Pero bueno. Le da más épica. Pero bueno. No, pero yo lo que te decía que para si necesitas llegado el momento, y para nuestros oyentes que estén en lunes, recuerdas que el otro día te dije algunas sencillas rutinas para proteger la salud, para mejorar nuestra salud, y te voy a decir alguno más, ¿no? Alguna más aquí de la revista Lecturas, a ver qué te parece, a ver si has llevado a la práctica alguna de los consejos que No, tal cual los dijiste, tal cual los borré de mi cabeza, no ocupar ni un 1% de espacio en mi memoria. O sea, no has mirado a lo lejos 20 segundos, ¿no? Como mi hijo en el cine, ¿no? Todo el rato mirando cerca, has reprimido un montón de bostezos, ¿no? Que son cosas que decían, no has preparado nada, creo que mañana, o no, si tienes un viaje, no vas a preparar la maleta hasta mañana por la mañana, todo eso, o sea, al revés, ¿no? Al revés. Pues te voy a dar algún consejo más. A ver si por lo menos nuestros oyentes que nos han dicho que sí que están llevándolo a la práctica, que hemos mejorado el bienestar de media España con esto, pues ahora por la otra media, con, por ejemplo, un consejo, Javier. Despereza bien el cuerpo al despertar, Javier. Despereza. O sea, es que son de perfil muy bajo estos consejos. Pues esos son perfectas para nuestros oyentes, o sea, y para mí. Estírate, no ni siquiera vea yoga o vea pilates, estírate bien. O sea, es increíble. Con esto mejorarás la flexibilidad, tu tono muscular y tu circulación. Y también te animarás, dicen. Esto ya no sé por qué. Te animarás. ¿Qué más, Javier? A ver si aquí consigo pasar a la siguiente página, Javier. La gente que se desperece bien, mientras tanto. Cambia 20 minutos de tele por un paseo. ¿Te parece, Javier? No sé. Pasear está bien, yo estoy de acuerdo ahí. Sí. ¿Y pasear viendo la tele? Sí. ¿Esto cuenta? No, es más difícil, pero esos 10.000 pasos diarios te ayudan mucho mentalmente. Sí. A mí me viene bien para escribir, fíjate a ti, ¿no? Ah, sí. A veces me doy un paseíto. Sí. Un paseuco, un piwi, como decimos en Santander. Y había una época que era incapaz de escribir la primera frase de una columna sin bajar de la redacción del periódico, salir a la calle y comprarme un café o lo que fuera y volver. En ese paseíto era la primera frase. Y luego ya después de la primera frase ya venía lo siguiente, que hubo alguna tarde que levanté la economía de Colombia, de Etiopía, donde fuera el café de esa zona, ¿no? Pero sí que es verdad. Y hacer cosas. También se me ocurren muchas ideas, ¿no? Haciendo cosas de afeitándome o en la ducha o poniendo el lavaplatos, cosas así, ¿no? Sí. Eso, hacer cosas activa el cerebro, es verdad. Pero puedes andar y ver la tele a la vez también. Eso también. Pero bueno. A ver, hay muchos consejos, ¿no? Dije alguno, busca cada día motivo para sonreír, escribe tus tareas de la jornada siguiente, pero creo que todas se resumen en la última, Javier, que es agradece más y evita quejarte. Esto es una rutina que no marida muy bien con el fútbol, yo creo, ¿no? Dice que mejorará tu satisfacción vital y te protegerás de la enfermedad. Porque quejarte mucho eleva el nivel de cortisol. Sí, el cortisol está muy de moda. Debilita las defensas, sí. Sí, el cortisol. Ahora vivimos en la época esta del wellness, ¿no? Que está la gente muy a tope con las proteínas. Ahora de repente todos mis conocidos toman creatina. Una cosa increíble. Tú vas al supermercado, Enrique, y todo es con proteína, cualquier cosa. Sí. Y también ahora hay esta obsesión con el cortisol, que me parece bien, pero que es como una cosa nueva que hemos adquirido, ¿no? Son estas cosas como la prima de riesgo, ¿no? Que estás mucho tiempo sin saber nada, sin oír nada de la prima de riesgo, de repente
trending topic y vuelve a desaparecer, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? El cortisol de repente ahora es un asunto primordial y su reinado durará 1 año y medio o algo así, de repente volveremos a otro término que nos encante nuevo, a un nuevo concepto, Sí, una sí. nueva idea. El cortisol es malo, ¿no? Entiendo con esto. Sí. No le podemos poner un 10 al cortisol, Enrique. Cortisombra es el bueno, ¿no? Entiendo. Pero, claro, Cortisol. aquí lo que dicen es que agradecer cada día, dice, por lo que sea y a quien sea, provoca en el cerebro transformaciones con el efecto contrario, ¿no? O sea, que es menos estrés y todo Sí. mejor. Así que gracias al árbitro del Zaragoza-Castellón por anular O por el ejemplo, gol. agradecer que Hendrik haya marcado un hat-trick con el Olympique de Lyon en vez de quejarte porque no lo haya marcado con el Real Madrid, ¿no? Sí. Ver el lado bueno de las situaciones, sí. ver el lado positivo, ¿no? Esto de Hendrik en el Lyon da pie a agradecimientos de todo tipo de persona. O sea, por un lado, los que querían que Hendrik jugara más en el Real Madrid, ¿no? Y le achacan a Xabi Alonso quizá falta de confianza en él porque está metiendo goles, ¿no? Y también a los que piensen, bueno, es que todavía no era el momento de Hendrik, quizá no sea para tanto, porque siempre puedan decir, no, Mariano, ¿cuántos goles metió Mariano en el Lyon? Sí, era lo tenía apuntado, sí. Joder. Pues Es que exactamente... No, a ver, evidentemente, es que Mariano hizo una temporada muy potente en aquel año con el Olympique de Lyon. Creo que es otro calibre de futbolista, evidentemente. Pero sí, que tampoco conviene lanzar las campanas al vuelo y emocionarse porque hay un ejemplo muy próximo, muy reciente, muy parecido. Lo que también es verdad es que eso es la eterna queja del madridista, ¿no? Que hay que dar minutos a Hendrik, pero está Mbappé sin parar de marcar goles y cuando cambias a uno de los de arriba se quejan. Ya. Entonces es un círculo vicioso. Tiene que jugar Gonzalo de también. difícil solución. Sí, Gonzalo, que además Gonzalo también metió un hat-trick con el Betis, contra el Betis, ¿no? Entonces es complicado. Yo, Enrique, también te quería hablar de una cosa que me ha venido leyendo tu última columna, ¿no? Que cuentas un poco tu historia del abrigo con la profesora de inglés, no de valenciano. Sí. Hice economía circular al Sí. revés, ¿no? Un poco. Sí. Lo bueno de la economía circular es que nunca es al revés, ¿no? Porque es circular, Ya. ¿no? Es lo como bueno. es una torriente circular en el tiempo. Sí. Y que hablabas de hablabas del penalti fallado de Brahim, de cómo le perseguirá ese momento a veces un poco el miedo al ridículo que todos tenemos, ¿no? Y sí que tú contabas de que a veces te mortifica ese momento en el que tu profesora de valenciano te mandó ir a por un abrigo y tú fuiste y quisiste encima colgarte la medalla y querer colgarlo en el ropero y se te cayó y fuiste a la mofa y todo esto, ¿no? Gracias por recordarlo. También me acordé de una historia de mi padre, que es una de mis favoritas, que me contó que de niño en el colegio tenía que escribir una redacción de verano sobre lo que había hecho en el verano y entonces él se puso, no la había escrito, lo mandaron salir a la pizarra a leerla y mi padre, con toda la cara del mundo, empezó a improvisarla. y se quiso adornar, que eso es lo increíble, se flipó y de repente hizo, para darle más realismo a la esta, como que una parte de unos renacuajos que había ido al río, hizo que se trababa, que no entendía su propia letra. Entonces el profesor se le acercó y vio el papel en blanco y me cuenta mi padre que aún es capaz de recordar el olor de la mano cuando le dio la bofetada que le tumbó por fliparse con tal. Y entonces mi padre siempre me lo cuenta desde pequeño, lo de no te adornes porque a veces es contraproducente. Sí. Pero yo... estás diciendo que a Brahim le faltó una hostia a tiempo, ¿no? ¿Me estás diciendo? No. Lo que estoy diciéndote es que yo también he tenido un momento reciente de estos de ridículo total y que me sentí muy reflejado leyendo tu columna, ¿no? Fue el otro día
cuando estuve en lo de Estrasburgo, que te conté aquí brevemente, lo del Parlamento Europeo, me dan el primer día una acreditación, ¿vale? De estas que llevas colgada al cuello, con tu foto, con el nombre, con todo. Y el Parlamento Europeo está lleno de tornos, porque eso está lleno de pasillos y tú tienes acceso a unos, a otros no. Entonces tú vas pasando tornos como de un campo de fútbol, ¿no? Que pasas la acreditación y te dejan pasar. Entonces va pasando la gente y llego yo, entonces digamos que el torno estaba un poco bajo, entonces me agaché para pasar la acreditación por el lector, ¿no? Y me agaché muchísimo. Porque encima eres alto, encima. Claro, entonces llega uno de seguridad que había ahí y delante de toda la expedición que iba conmigo me dice, ¿has probado a hacer esto? Y era una de estas acreditaciones que tiene como que se alarga, ¿no? Que tiene como una goma elástica que se alarga, ¿no? Y me sentí como Sergio Ramos en la presentación con Florentino Pérez cuando se agacha para hablar por el micrófono y de repente Florentino se lo sube, ¿no? Y le dice, no, esto funciona así, chico. Y le sube el micrófono, entonces de repente ya tiene que agacharse, ¿no? Pues me sentí igual, igual, misma situación de ridícula, de todo el mundo mirándome y diciendo, mira este que viene, qué paleto. Claro, es que encima está representando a todo un país, Javier. O sea, un país. A ese de seguridad. Este es el que viene a solucionar lo de Groenlandia. Claro, a ese de seguridad le habrían dicho, oye, van a venir un grupo de españoles, o sea, nuestras mejores mentes, ¿no? The best and the brightest. Los mejores cerebros de su generación y luego un poco más. Pero eso pasa. Yo de verdad que estos días, como te conté lo de la profesora de valenciano, algún amigo me ha sacado el tema de conversación y hemos llegado a la conclusión de que realmente eso afectó mucho a mi personalidad, ¿eh? O sea, que yo... O sea, haciendo cálculos... Te pega muchísimo que un incidente tan menor como eso te dejara golpeado ya por toda la vida, traumatizado. Antes de eso yo era daba asco. O sea, el típico que sacaba todos sobresalientes, ¿no? Que cuando la profesora preguntaba algo levantaba la mano, o cuando veía algún error en el libro de texto. Yo recuerdo de ver que faltaba una tilde en un libro de texto y decirlo, profesor, o sea, repelente, asqueroso. Un alumno que destacaba. Y yo, igual es casualidad, pero a partir de ese tiempo me convertí un poco ahí de hacer lo justo, lo mínimo, o sea, voluntario, ni al rancho, como digo ahí, ¿no? De perfil bajo, sí. O sea, de pasar desapercibido, sí. De no destacar, ¿no? Es increíble cómo de verdad, las personalidades van cambiando, ¿eh? No, yo también, de verdad, yo en clase era participativo. Entusiasta del saber. Desde pequeño era participativo y todo esto. Y ahora es cuando tengo algo en público o algo así de hablar o de tener protagonismo, de simplemente intervenir, me muero antes de levantar la voz o de hablar o de... No sé, me he cambiado totalmente de niño a ahora. O sea, como que mi versión de niño era mucho menos tímido de lo que soy ahora. Es increíble cómo ha cambiado. Más despreocupada, ¿no? Quizá éramos más... No lo sé. Como que mi hermano era mucho más tímido que yo, pero ahora casi al revés, diría, ¿sabes? Sí, no es sé, muy raro. No sé. Que nos envíen... hemos recibido alguno, pero ya para el próximo episodio pedimos ridículos futboleros o no futboleros que hayan vivido nuestros oyentes. No puedes lanzarnos alguno así cortita y al pie, Enrique. Que no, porque llevamos mucho tiempo y quería contarte una nueva sección. O sea, te digo que algunos de los que nos han enviado son de... Enrique, tienes que dejar de abrir secciones sin parar. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Esta, si no la abro hoy, ya no la podré abrir más, porque se titula El cumpleaños del lunes. Cumpleaños del lunes, Javier, donde te contaré quién cumple años este lunes, ¿vale? ¿Se ha entendido esto? ¿No se ha entendido? Quizás sí. Sí, creo que sí. Quizá no. Y es que he estado investigando
¿Y sabes quién cumple años este lunes, Javier? Es una pregunta un poco abierta, Enrique. El 26 de enero. 26 de enero. Dime laterales izquierdos que recuerdes del Sevilla. Laterales izquierdos del Sevilla. Ahora me pillas un poco así. David Castedo, No. el mítico David Castedo. ¿Recuerdas a David Castedo? Cumple 52 años y te digo que es que tenía muchas ganas de contarte esto. O sea, es el protagonista de la sección El cumpleaños del lunes, porque gracias a David Castedo yo conocí y disfruté la prosa de José Lobo. Hoy he hablado con él por Twitter. Nuestra pluma sevillista de referencia. Porque, Yonkis y Gitanos, su libro de hooligans ilustrados con libros del CAO, claro, muy recomendable. Mira, cuando yo estaba escribiendo Infrafútbol, que es el hooligan ilustrado del Club Deportivo Castellón, el editor Emilio, también invitado a tu podcast bueno, por cierto, me dijo, pues hay un tío que está escribiendo uno del Sevilla que te va a gustar seguro, ¿no? Entonces, y yo era lector de un blog que tenía que se llamaba Palanganismo Exacerbado, ¿no? Él escribía a veces, y le envié un enlace y le dije, espero que sea ¿no? Que sea esta persona la que está escribiendo el Hooligan del Sevilla. Y me dijo, efectivamente, ¿no? Y ya me quedé tranquilo porque sabía que el Hooligan del Sevilla iba a ser una obra de altura, como es. Y mi artículo favorito de esa época de José Lobo está dedicado a David Castedo. O sea, David Castedo, lateral izquierdo del Sevilla. O sea, él es muy importante porque creo que está desde el inicio, digamos, de ese ascenso del Sevilla que gana las primeras UEFAs. Él hace todo el camino ese. Al principio con Caparrós y luego ya cuando empiezan a ganar. Y este artículo es que David Castedo, la gente recordará que no era muy alto, ¿no? Medía creo que 1,61. Y el artículo sobre David Castedo, que a mí me hizo mucha gracia, se titulaba El puto enano. El puto enano, que empieza con una frase memorable que dice: eran los tiempos heroicos en que creía que para tener dinero debía trabajar, ¿no? Entonces empieza así el artículo y ya tú comprenderás que con ese titular, ¿no? Y con esa primera frase a Enrique Ballester ya le has ganado de por vida, ¿no? Y bueno, la gente, te lo enlazaré quizá, ¿no? Cuando colguemos este episodio, ¿no? Porque vamos, dice, en un equipo de lisiados mentales desquiciados por las arengas de don Joaquín Caparrós Camino, él era el único que mantenía la cordura, ¿no? Dice, explica que nunca le dio a hostia a nadie. Dice, bueno, quizás sea porque le faltaban unos centímetros, ¿no? Pero tiene mucha gracia y tiene mucho nivel, le va a la cabeza muy bien. Y de hecho yo le dije un día a Emilio que tenía que escribir un libro él sobre la Semana Santa, porque creo que él vive mucho la Semana Santa sevillana y tiene un artículo también glorioso en el que habla de un amigo suyo, Heavy, que hacía unas paellas y no sé qué. Y es un artículo legendario ese, yo lo comparto cada Semana Santa. Y sí, es muy bueno. yo que he salido en procesión en Santander, que ya ves tú, las procesiones en Santander tampoco son, no es lo que más, no es lo que somos más famosos, pero todo eso que tiene alrededor, ese misterio a veces, esa un poco incluso tristeza bien entendida y demás, él lo lleva muy bien. Y luego, claro, en Sevilla, que es todo un mundo con sus piques y sus movidas y sus... Yo disfruto mucho leyéndole sobre el día a día de la Semana Santa, cómo lo viven. Tiene la mirada y tiene la escritura, o sea, tiene todo. Y dice, mira cómo define a David Castedo al Castedo que ficha por el Sevilla, ¿no? Dice, ese tío de 26 años con una carrera estancada, bajito, coronado por una cabeza notoriamente desproporcionada a su talla, unos brazos que por mucho que los estirara nunca sobrepasarían sus caderas y un modo de correr en el que la coordinación del todo se parecía demasiado a la de los semáforos de la avenida Montesierra.
Es que, Sí. que dices, nunca he estado en la avenida Montesierra, pero lo he entendido todo. David Castedo, que luego es una elegía a los inconmensurables cojones de David Castedo. Este texto del puto enano. Y Javier, no sé, una jornada menos, ¿no? Para el final de la liga. Típica jornada de lluvia y cosas así, que ganas puntos o pierdes puntos que luego te acuerdas en primavera y que nosotros olvidaremos en un par de días. Pues Enrique, me lo he pasado muy bien charlando contigo de esto y de aquello. Más casi de aquello. pero un placer como siempre que me alegres el domingo tristón, invernal, ventoso, con tu sentido del humor y tu agudeza a la hora de ver las cosas de la vida. Un abrazo a ti y a los oyentes, que es lo mejor que tenemos. Lo mismo digo, Javier, un abrazo.